Mi padre me hizo sentir inferior toda mi vida, diciéndome que nunca conseguiría nada. Hoy, me enteré de que fui adoptada, y ahora tengo la herencia de mi verdadero padre. Desde que tengo memoria, me he sentido como una extraña en mi propia casa, como si hubiera un invisible muro entre mis padres y yo, una barrera que nunca supe cómo atravesar. No era un muro tangible, claro, pero era tan real como las paredes de la casa que compartíamos. De pequeña, intentaba pedirle su atención, pero siempre había algo más importante que hacer. Mi padre, Alejandro, siempre estaba absorto en su trabajo, una empresa pequeña pero que parecía devorarle la vida. Mi madre, Cecilia, era más bien distante, como si me mirara desde un lugar lejano, sin comprender que yo, su hija, necesitaba de su afecto tanto como de la comida en mi plato. Mi hermana, Sofía, la más pequeña, era la excepción. Ella, con su dulce risa y su ternura infinita, recibía todo lo que yo tanto deseaba, sonrisas llenas de cariño, abrazos que se sentían como un refugio, palabras suaves que la hacían sentir especial. Nadie podía ignorar a Sofía, su presencia llenaba la casa con una luz que yo no sabía cómo crear. Parecía que todo en ella era perfecto. Sus dibujos eran hermosos, sus calificaciones impecables, su comportamiento, el de una niña modelo. A veces me preguntaba si mis padres estaban ciegos o si yo simplemente no era lo suficientemente buena como para merecer lo que Sofía recibía con tanta facilidad. Desde que tengo uso de razón, me trataban de una forma casi mecánica, como si fuera un proyecto que, aunque no fallaba, nunca lograba cumplir con todas las expectativas. Mi madre, que siempre estuvo pendiente de mi hermana, me daba la sensación de que yo no era tan importante. Cada vez que me acercaba a ella buscando conversación o un gesto de afecto, sus respuestas eran frías, cortantes, como si su atención estuviera completamente dirigida a Sofía. Recuerdo una tarde en particular, un día de verano en el que decidí hacer un dibujo para sorprender a mi madre. Lo había trabajado durante horas, con la esperanza de que al final, cuando lo viera, me dijera lo orgullosa que estaba de mí. Cuando lo entregué, me sonrió con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, le dio una mirada rápida y lo dejó sobre la mesa sin mucho más que un "está bonito, Mariana". Sofía, al ver la reacción, se acercó a ella y, con su delicadeza de siempre, le mostró un dibujo que había hecho con lápices de colores brillantes. Enseguida, mamá la abrazó, le dijo lo orgullosa que estaba de ella y la felicitó con cariño. Yo me quedé mirando, la boca seca, el pecho apretado, preguntándome si era mi forma de dibujarla que no era lo suficientemente buena o si, simplemente, Sofía era mejor en todo. En la escuela, pasaba lo mismo. No importaba cuánto me esforzara, mis padres nunca parecían impresionarse tanto con mis logros. A veces, traía a casa premios o reconocimientos, pero sus reacciones siempre eran neutras, como si estuvieran acostumbrados a que hiciera bien las cosas, como si mi esfuerzo fuera lo mínimo que podían esperar de mí. En cambio, cuando Sofía traía sus logros, parecía que todo el mundo celebraba, que todo el mundo prestaba atención a lo que ella hacía. Incluso la forma en que me miraban los profesores, a veces, me hacía sentir como si fuera invisible, como si fuera solo un detalle más en la vida de aquellos a quienes nunca les importó demasiado. Hubo ocasiones en las que traté de llamar la atención de mis padres. Trataba de hacer algo distinto, algo que pudiera sorprenderlos. Pero todo era en vano. No era suficiente. Mi padre, Alejandro, al ser dueño de un pequeño negocio, siempre estaba en reuniones o tratando de mejorar su empresa. Cuando llegaba a casa, era un hombre cansado que se sentaba en su sillón y se sumergía en la televisión o en el periódico. No había mucho espacio para conversaciones profundas, solo comentarios triviales sobre el día o el clima. No me interesaba su negocio ni su rutina, pero siempre sentí que no tenía más opción que seguir con ese ritmo, que tenía que ser responsable, como él decía, aunque nunca supiera bien qué se esperaba de mí. A veces, mientras veía a Sofía jugar con ellos en el jardín, imaginaba cómo sería tener una familia que me prestara atención, que me valorara por lo que era. Sofía tenía esa habilidad innata de hacer que todos la adoraran, de atraer la mirada de mis padres con su naturaleza encantadora. Ella no tenía que esforzarse, no tenía que ganar el cariño de nadie. Todo le llegaba por sí solo, como si fuera la hija soñada que ellos siempre esperaron. A mí, en cambio, no me bastaba con ser buena, no me bastaba con ser responsable.
Siempre sentí que había algo más que tenía que demostrar. Algo que jamás supe qué era. Los pocos momentos en los que me sentía cerca de ellos eran fugaces. Como esa tarde en la que, después de meses de esfuerzo, logré que mi padre se sentara conmigo a comer en la mesa del comedor. Fue el día en que, sin saberlo, mi madre había preparado mi plato favorito. Él estaba cansado, claro, pero aceptó estar allí, y yo pensé que ese momento podría ser diferente. Mientras comíamos, me lancé a la conversación, tratando de que él me notara. Le conté sobre una oportunidad que se me había presentado en la escuela, sobre cómo mis esfuerzos estaban comenzando a dar frutos. Sin embargo, él me interrumpió a mitad de la conversación, como si no tuviera el tiempo para escucharme. Dijo, en su tono habitual de indiferencia, «Eso no es nada, Mariana. No puedes depender de cosas como esas. Lo importante es hacer dinero, ser alguien importante». Lo que sentí en ese momento no fue solo tristeza, fue desesperanza. No solo por la falta de apoyo, sino por la sensación de que no importaba lo que hiciera, jamás alcanzaría el estándar que ellos tenían en mente para mí. Me di cuenta de que ellos nunca me habían considerado especial. No me odiaban, claro, pero no me amaban de la forma en la que siempre había esperado ser amada. Y eso dolía más que cualquier otra cosa. El amor no estaba allí. El amor era para Sofía, para la niña que siempre fue perfecta a sus ojos. Esa noche, mientras me acostaba, miraba al techo de mi habitación. Escuchaba las risas de mi hermana en la planta baja, mientras mamá y papá bromeaban con ella. Pensé en lo que les había dicho mi madre alguna vez, cuando me sorprendí al ver su sonrisa de orgullo hacia Sofía. Ella es lo mejor que hemos hecho. Y por alguna razón, esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Ella era lo mejor que mis padres habían hecho. Yo, por otro lado, solo estaba aquí por accidente, como si fuera una página en blanco que no lograba llenar correctamente. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. No supe en ese momento lo que me estaba impulsando a investigar mi historia, pero fue la chispa que encendió todo. Algo me decía que debía encontrar las respuestas, aunque fuera doloroso. Algo en mi interior me gritaba que no estaba destinada a vivir a la sombra de Sofía, ni a ser la hija que siempre sería la segunda opción. Algo debía estar mal. Y la verdad estaba esperando ser descubierta, aunque no sabía hasta qué punto cambiaría mi vida. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Al principio, no había nada que indicara lo que se avecinaba. Me levanté temprano, como siempre, y me dirigí a la cocina, donde mi madre ya estaba preparando el desayuno. Sofía, como siempre, estaba en la mesa, con su sonrisa radiante y su risa contagiosa. Parecía que todo estaba en su lugar, como si las piezas de la vida estuvieran encajando de forma perfecta para ellos. Mientras tanto, yo, como siempre, me sentaba en el rincón, observando, deseando algo más. No había nada que me pudiera preparar para lo que descubriría esa misma tarde. No era algo que viniera con advertencias ni señales, no había forma de anticiparlo. Fue una de esas cosas que se aparecen en tu vida de manera repentina, cuando menos lo esperas. Ese día, como parte de una serie de papeles que mi madre me pidió que revisara, encontré una carpeta antigua en su oficina. Una carpeta que, en principio, parecía completamente irrelevante, pero que al final cambiaría toda mi perspectiva. La carpeta contenía documentos, muchos de ellos amarillentos por el paso del tiempo. Había algunos papeles oficiales, cartas, y un montón de fotos que no entendí de inmediato. Al principio, pensé que tal vez fueran recuerdos antiguos de la familia, algo que mi madre había guardado durante años. Sin embargo, algo me hizo detenerme. Un documento estaba claramente marcado como adopción. Al leerlo, sentí que el aire en la habitación se volvía más denso. La fecha en el encabezado de ese papel era mucho antes de que naciera Sofía, pero el año era posterior a mi nacimiento. En ese momento, no comprendí lo que eso significaba, pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Sin darme cuenta, me vi incapaz de dejar de leer. Cada palabra, cada firma, cada línea de ese documento era un puñetazo directo en el estómago. Con cada frase que pasaba, los pedazos de mi vida se desmoronaban lentamente, como un castillo de naipes que se cae con el más mínimo viento. La carpeta contenía detalles de mi adopción.
Mis padres, Alejandro y Cecilia, me habían adoptado cuando era apenas un bebé. Mi verdadero nombre no era Mariana, era otro, uno que ya no podía recordar. La revelación fue como un torrente. El dolor comenzó a arder en mi pecho, como si me hubieran quitado el suelo bajo mis pies. Nunca había sospechado nada, nunca me había cruzado por la mente la idea de que mis padres no eran los que me habían dado la vida. Siempre había sido mi realidad, mi verdad. Pero al leer esas palabras, sentí como si todo lo que había creído hasta ese momento fuera una mentira. Mis padres no me habían traído al mundo, no habían sido los que me habían dado la oportunidad de vivir. Solo me habían adoptado. Y lo peor de todo, algo que no entendía, era que no solo había sido adoptada, sino que me habían dado una razón. Según los documentos, mi madre no podía tener hijos. Fue después de que me adoptaron que, milagrosamente, Sofía llegó, un embarazo natural que mis padres nunca esperaron, pero que llegó como una bendición. Y en ese momento entendí por qué Sofía siempre había sido la niña perfecta, la que todos adoraban, la que tenía toda su atención. Ella era la hija que ellos nunca pudieron tener, la que reemplazó la historia que yo había tenido, la hija biológica que finalmente hizo realidad sus sueños. El pensamiento me golpeó con tal fuerza que estuve a punto de caer al suelo. Me senté en la silla junto a la mesa, con los papeles en mis manos, y no podía dejar de mirarlos. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué nunca me hablaron de esto? Sentí como si hubiera estado viviendo una mentira durante toda mi vida. Todo lo que había hecho para conseguir su cariño, todo el esfuerzo que había puesto para encajar en una familia que nunca me aceptó del todo, ahora no parecía tener sentido. En ese momento, sentí una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer que había estado tan ciega todo este tiempo, que había buscado un amor que nunca llegaría, que había intentado llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Mi madre, mi padre, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? No era solo la sorpresa de descubrir que no era biológicamente su hija, sino también la sensación de que nunca me lo habían dicho por miedo a lastimarme. Tal vez pensaron que, al mantener el secreto, me protegerían de algún dolor innecesario. Pero lo que no sabían es que el dolor de no saber la verdad era mucho más grande. Pasaron horas en las que no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Me quedé allí, sentada frente a esos papeles, como si el mundo que conocía se hubiera detenido y todo lo que quedaba fuera de esa habitación fuera irrelevante. Sentí la necesidad de confrontar a mis padres, de exigirles respuestas, pero algo en mi interior me dijo que debía esperar. No estaba preparada para enfrentarlos todavía, no tenía ni idea de qué preguntar ni cómo plantear lo que acababa de descubrir. Pero algo en mí también me decía que la verdad no podía quedarse guardada por más tiempo. Esa noche, me acosté con el corazón pesado. Pensé en mi vida, en todo lo que había sido hasta ahora, en los años de incomodidad, de malentendidos, de sentirme como la hija invisible. Pensé en Sofía, en la diferencia que siempre había existido entre las dos. Ella era la hija perfecta, la que siempre tuvo el cariño y la atención que yo tanto anhelaba. Pero ahora entendía por qué. Ella no solo era mi hermana, sino la hija biológica de mis padres, la que nunca había sido adoptada. El peso de la revelación me dejó sin fuerzas. Pero lo que sentí con más claridad fue algo que nunca había experimentado, la necesidad de saber más. La necesidad de entender mi historia, de saber quién era realmente y por qué me habían dejado en esa situación. Necesitaba conocer a mi familia biológica, descubrir quiénes eran los que me habían dado la vida, por qué no habían luchado por mí. Necesitaba respuestas, y aunque sabía que eso podría cambiar todo lo que conocía, no podía quedarme con las dudas. A la mañana siguiente, la sensación de vacío seguía ahí, como un hueco que se había abierto en mi pecho. Algo me decía que, al final, ese vacío podría llenarse con la verdad. Pero para eso, debía ir más allá de lo que conocía, debía enfrentar las preguntas que nunca me había atrevido a hacer, debía buscar las respuestas que tanto había evitado. Y aunque la idea de lo que estaba por descubrir me aterraba, sabía que no podía quedarme más tiempo en la ignorancia. Lo que acababa de descubrir no era el final, sino apenas el comienzo. Después de descubrir la verdad sobre mi adopción, una mezcla de confusión y dolor me invadió. No solo porque había estado toda mi vida sin saber la verdad,
sino porque me enfrentaba a un vacío emocional aún mayor. La relación con mis padres adoptivos nunca había sido sencilla, pero ahora que sabía que no compartíamos la misma sangre, todo parecía tener más sentido, aunque no dejaba de doler. Decidí confrontarlos, buscar respuestas, porque no podía seguir viviendo en la ignorancia. Una tarde, cuando ambos estaban en casa, decidí que ya no podía cargar con la duda. Los llamé al salón y les pregunté directamente, sin rodeos. ¿Por qué nunca me quisieron como a mi hermana? ¿Por qué siempre me hicieron sentir menos? La pregunta salió de mi boca como un grito silencioso, una que llevaba años guardada, esperando el momento adecuado para estallar. Mi madre adoptiva, una mujer que siempre había mantenido una postura distante, no se inmutó. Su rostro mostraba una indiferencia que me dolió más que cualquier respuesta cruel. No sé a qué te refieres, dijo con frialdad, como si nuestras vidas no tuvieran ningún peso para ella. Mi padre adoptivo, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, simplemente desvió la mirada, como si nada de esto fuera relevante. Lo único que respondió fue un murmullo incomprensible, algo que ni siquiera traté de entender. Aquella conversación no pasó de un par de frases vacías. Ninguna de las respuestas me brindó consuelo, y en lugar de obtener las explicaciones que necesitaba, solo reafirmaron lo que ya sabía, su indiferencia. Me dejaron claro, una vez más, que para ellos nunca fui más que una carga. Sentí como si todo el amor que había supuesto que recibía, que me había aferrado a él durante tantos años, fuera solo una fachada construida para cumplir con una obligación. Ya no podía seguir ignorando lo que había sido evidente todo este tiempo, la distancia, el desdén que sentía hacia mí. Y eso me rompió más que cualquier mentira. Mi corazón, que había luchado tanto por encontrar algo que justificara su frialdad, se desplomó en ese momento. Sabía que había llegado a un punto de no retorno, que no importaba cuánto me esforzara, nunca recibiría lo que realmente necesitaba de ellos. Ya no era solo un sentimiento de abandono, era un reconocimiento doloroso de que mis esfuerzos por encajar en una familia que no me había aceptado nunca eran inútiles. Fue entonces cuando decidí que, aunque me costara, necesitaba buscar a mi familia biológica. La búsqueda que ya había comenzado con el descubrimiento de mi adopción debía continuar. Si no había recibido amor de los que me criaron, al menos tenía que buscar la verdad de dónde provenía, de quien realmente me había dado la vida. No podía quedarme atrapada en este círculo de dolor y desilusión. Algo dentro de mí, algo que nunca había sido capaz de identificar hasta ese momento, me decía que debía seguir adelante, que había algo más para mí allá afuera. La esperanza de encontrar respuestas, de encontrar algo más allá de la familia adoptiva que me había fallado, era lo único que me mantenía en pie. La búsqueda fue larga y llena de obstáculos. Los registros eran difíciles de rastrear, las pistas escasas, pero no me rendí. A cada paso que daba, sentía como si estuviera más cerca de algo importante, algo que me pertenecía. Y un día, recibí una llamada que cambió mi vida para siempre. La voz al otro lado de la línea era calmada, pero cargada de emociones. Me dijo que habían encontrado a mi madre biológica, Elena. Pero antes de darme más detalles, me advirtió que la situación era delicada. Mi madre había fallecido años antes, víctima de un cáncer que nunca pudo superar. La noticia me golpeó como una ráfaga de viento frío. Ya no podía conocerla, nunca podría abrazarla ni preguntarle por qué me dio en adopción. Era un dolor profundo, un vacío que no sabía cómo llenar. Pero en ese mismo instante, la llamada dio un giro inesperado. Mi padre biológico, Andrés, aún vivía, y al parecer, había estado buscándome durante años. La sorpresa fue mayúscula. Mi madre biológica, antes de darme en adopción, había sido presionada por su propia familia para hacerlo. Su relación con Andrés, mi padre biológico, no era bien vista, y ellos, profundamente conservadores, insistieron en que diera a su hija en adopción. Durante años, Andrés había intentado contactarme, pero las circunstancias nunca lo habían permitido. No tenía idea de mi paradero, pero había seguido buscando, sin descanso, porque nunca había dejado de pensar en mí. Cuando escuché todo esto, una parte de mí se sintió aliviada. Sabía que había alguien allá afuera que me había querido, aunque no hubiera podido estar a mi lado. Y lo que más me sorprendió fue su esfuerzo,
como había hecho todo lo posible por encontrarme. No lo conocía, pero en ese momento, sentí que había algo profundo entre nosotros, una conexión que, aunque no era de sangre, se sentía más fuerte que cualquier vínculo superficial. Mi corazón palpitaba rápidamente mientras la voz al otro lado de la línea me revelaba más detalles sobre cómo Andrés, después de enterarse de que me había sido dada en adopción, había hecho todo lo posible por darme una vida mejor, por encontrarme. Pero la vida no había sido amable con él tampoco. El tiempo, las circunstancias, y la falta de recursos le habían impedido cumplir su sueño de darme una vida en la que me sintiera querida. Sin embargo, a pesar de las dificultades, su determinación nunca se apagó. Me dijo que él había estado buscando durante años, pero nunca había tenido éxito hasta ese momento. Esa misma tarde, contacté a Andrés. Él estaba viviendo en una pequeña casa en la costa, apartado del bullicio de la ciudad, y el encuentro fue como una revelación. Cuando lo vi por primera vez, fue como si todo el sufrimiento, toda la espera, tuviera finalmente un propósito. La emoción que sentí al ver a este hombre, que había buscado durante tantos años, fue indescriptible. Y lo primero que hizo al verme fue abrazarme con una intensidad que me hizo sentir que, finalmente, algo bueno había llegado a mi vida. No lo conocía, pero sentí que me conocía de toda la vida. Él también me miraba como si hubiese encontrado lo que tanto había buscado. Durante nuestras primeras conversaciones, Andrés me compartió todo lo que había vivido desde que me dio en adopción. Me contó que, después de la separación, luchó con todo lo que pudo por mantenerme a su lado, pero las presiones sociales, la oposición de su familia, y la situación económica lo habían dejado sin opciones. Había sido una vida dura, llena de sacrificios y dolor, pero en cada uno de esos sacrificios, su amor por mí no se extinguió. Y entonces, me reveló lo que más me sorprendió: a pesar de todo lo que he vivido, a pesar de los años que perdí, quiero que sepas que te busqué porque te amo como a una hija. No solo me dio su amor, también me dio algo más, el testamento en el que me dejaba toda su herencia. Su última voluntad, antes de que su salud se deteriorara por completo, fue asegurarme un futuro. Su patrimonio, que tanto le había costado construir, ahora era mío. No solo me dejó una herencia material, sino que también me dejó su historia, su amor y, por fin, las respuestas que tanto necesitaba. Lo que sucedió después de mi encuentro con Andrés fue un punto de inflexión en mi vida. Sentí, por primera vez en muchos años, que había encontrado un propósito. La vida me había dado la oportunidad de conocer a mi padre biológico y, más aún, de recibir su amor y su herencia. Me sentía fuerte, empoderada, como si finalmente el universo hubiera puesto todo en su lugar. Sin embargo, no podía ignorar lo que había dejado atrás, la familia que me había criado, los padres adoptivos que, a pesar de todo, aún se sentían con derecho a reclamarme. La noticia de mi encuentro con Andrés se filtró en el círculo cercano. Aunque lo había mantenido en privado al principio, no pude evitar que alguien de la familia adoptiva se enterara. Cecilia, mi madre adoptiva, fue la primera en buscarme. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran hacerme sentir culpable por la decisión que había tomado. No tenía dudas de que, en cuanto la noticia llegara a ellos, se presentarían en mi vida nuevamente, con la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Pensaron que me encontrarían débil, que verían a la hija obediente que habían criado en su casa durante tantos años. Pero ya no era esa chica. Ya no era la que dependía de su aprobación. Un día, recibí una llamada de Cecilia. En el tono de su voz, pude escuchar la mezcla de preocupación y frustración. ¿Por qué no nos has dicho nada de todo esto?, me preguntó, su voz implacable. Te criamos, te dimos todo lo que necesitabas. ¿Y ahora esto? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Mis manos temblaron al sostener el teléfono, pero mi voz fue clara, sin titubeos. No lo entiendo, mamá. ¿Cómo me pides que lo haga? ¿Cómo quieres que olvide todo el dolor, la indiferencia, el vacío que siempre sentí? ¿Te crees que esto es fácil para mí? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que solo confirmó lo que ya sabía. No entendían. No podían entender. Ellos, que nunca habían mostrado el más mínimo interés en mi bienestar emocional, ahora pretendían que todo fuera como antes.
La relación que habíamos tenido siempre fue superficial, como un contrato tácito de yo te doy un techo, y tú me das lo que yo espero. Pero no era suficiente. Ya no podía hacer como si todo estuviera bien. Cuando colgué el teléfono, sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Cómo era posible que, después de tantos años de sacrificios, aún me tratara como si fuera una intrusa en su vida? Las palabras de Cecilia resonaban en mi cabeza, pero no me dolían como antes. Ya no podían herirme. En ese momento, decidí que debía ser firme, que debía cortar cualquier lazo que aún me uniera a ellos. Ellos no eran mi familia, no lo habían sido nunca. Pero eso no fue todo. En los días siguientes, Cecilia y mi padre adoptivo, Alejandro, comenzaron a insistir más y más. Sus intentos de contactarme se hicieron cada vez más desesperados. Llamadas, mensajes, incluso correos electrónicos que nunca había visto antes, inundaron mi bandeja de entrada. Quería ignorarlos, pero ellos seguían presionando, y cuanto más lo hacían, más fuerte se volvía mi determinación de no ceder. Sabía que tenían problemas económicos. Alejandro había perdido su trabajo años atrás y Cecilia había comenzado a tener dificultades con sus negocios. Había algo en su voz, algo en sus palabras, que me decía que no solo querían mi cariño, sino también mi dinero. Un día, en un intento de reconciliación, me invitaron a cenar. Habían reservado una mesa en un restaurante caro, y esperaba que me sintiera obligada a asistir, como si mi presencia fuera un acto de misericordia hacia ellos. Me presenté en el lugar, no por el deseo de reconciliarme, sino porque sentía que debía poner fin a este ciclo de una vez por todas. La cena transcurrió con un tono tenso. Cecilia hablaba sobre sus viejos tiempos, sobre los sacrificios que habían hecho para darme todo lo que necesitaba. Pero sus palabras me sonaban vacías, como si estuviera recitando una lista de tareas cumplidas. Alejandro, en su habitual silencio, simplemente se mantenía a la espera. Yo, sin embargo, no podía callar más. Miré a ambos a los ojos y les dije lo que había estado guardando durante años. ¿Sabían que la familia que me dio en adopción me buscó durante toda mi vida? ¿Que me querían y me amaban? Y ustedes me criaron, pero nunca me quisieron. No quiero seguir siendo parte de esto, no más. Mis palabras cayeron como un golpe. Vi en sus ojos el dolor, pero también la incredulidad. Se habían creído con derecho a todo, incluso a mis sentimientos. Pero mi indiferencia ante sus disculpas, ante su falsa preocupación, fue más fuerte que cualquier remordimiento que pudieran haber tenido. Los veía como una parte del pasado que ya no podía seguir arrastrando conmigo. Esto no tiene vuelta atrás, les dije, sin titubear. No quiero más de ustedes en mi vida. Si me amaran realmente, me habrían mostrado algo más que su indiferencia. Pero ya no puedo seguir fingiendo. La rabia en sus rostros era evidente. Sabían que no podía seguir siendo la hija sumisa que había sido antes, y ahora se daban cuenta de que mi vida, mi futuro, no dependía de ellos. Me levanté de la mesa, sin esperar respuesta, sin más palabras que decir. Ya no necesitaban nada de ellos. Mi vida había dado un giro radical, y ahora, con la herencia de mi padre biológico y su amor, no había vuelta atrás. Mi determinación solo aumentó después de esa cena. Al día siguiente, recibí más mensajes, más llamadas, pero ya no me importaban. Había roto con todo lo que me mantenía atada a ellos. Mi vida había dado un giro radical y con la herencia de mi padre biológico, no había vuelta atrás. Ahora podía construir la vida que siempre había soñado, la vida en la que sería amada, respetada y libre de las ataduras que me habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Espero que esta versión con los nombres corregidos sea lo que esperabas. Si deseas hacer más ajustes, no dudes en decírmelo. Entiendo perfectamente lo que deseas. Aquí tienes la versión ajustada de la última parte, donde la protagonista ayuda a sus padres adoptivos solo una última vez, pero con un tono firme y claro en cuanto a sus límites. El tiempo pasó, y mi vida comenzó a transformarse de maneras que nunca había imaginado. Lo que había empezado como una venganza por la injusticia de mis padres adoptivos se convirtió en una oportunidad para sanar, para descubrir quién era realmente y, finalmente,
para construir una vida que reflejara mis sueños más profundos. La herencia de mi padre biológico, Andrés, no solo me trajo una estabilidad financiera que jamás imaginé, sino también una paz emocional que me permitió superar muchos de los traumas de mi infancia. La casa que compré, los estudios que pude continuar, los viajes que siempre quise hacer, y sobre todo, la sensación de que finalmente estaba tomando las riendas de mi destino. A pesar de todo lo que había sufrido, no podía negar que el dolor de perder a Andrés me marcó profundamente. Aunque no pude conocerlo por mucho tiempo, siempre supe que él me había buscado con amor y desesperación, algo que mis padres adoptivos nunca me ofrecieron. No era fácil aceptar que mi verdadera familia ya no estaba conmigo, pero de alguna forma, sentía que él había logrado darme el legado que siempre necesité, la verdad y la posibilidad de ser quien realmente era. La relación con mi familia biológica, aunque imperfecta, se fue fortaleciendo. Conocí a algunos parientes de Andrés, que, aunque me acogieron con los brazos abiertos, sabían que no podían llenar el vacío que él dejó. Aún así, me sentí más cercana a ellos de lo que jamás me había sentido con mis padres adoptivos. Me apoyaron en mi proceso, me ofrecieron amor genuino, y me dieron el espacio para ser yo misma, sin exigencias ni expectativas. Sin embargo, los intentos de Alejandro y Cecilia, mis padres adoptivos, de acercarse a mí no cesaron. En principio, sus mensajes fueron ignorados, pues sabía que su arrepentimiento no era sincero, sino motivado por el miedo a perder la última fuente de apoyo económico que les quedaba. Pero un día, después de semanas de intentos fallidos, recibí una llamada de ellos. «Tenemos que hablar», dijo Alejandro, con la voz entrecortada. «Por favor, hija, no nos ignores. Lo estamos pasando muy mal. Necesitamos tu ayuda». Fue lo mismo de siempre, pero esta vez algo en mi interior me dijo que debía darles la oportunidad de hablar cara a cara. Aunque ya había cortado todo lazo con ellos, algo en mí quería escuchar qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para obtener mi perdón, o más bien, lo que querían de mí. La duda que había alimentado por tanto tiempo me llevó a aceptar su invitación, y esa fue la última vez que los vi. Cuando llegué a su casa, me encontré con que la situación económica realmente era grave. Sus deudas eran enormes, y su salud también se había deteriorado. Pero en sus ojos no vi tristeza por lo que habían hecho, ni arrepentimiento genuino. Solo vi miedo, miedo de perder todo lo que alguna vez tuvieron, miedo de quedarse atrás sin nada, sin mí. Cecilia, al verme, soltó un suspiro y, con una voz que ya no sonaba autoritaria ni controladora, me pidió perdón. «Sé que nunca te dimos lo que necesitabas, pero lo intentamos, ¿verdad? Si no hubieras sido tan rebelde, si hubieras confiado más en nosotros». Su tono de voz cambió, y pude ver cómo su cara de sufrimiento se transformaba en un intento desesperado por manipularme. «Ahora todo lo que te pedimos es una oportunidad, algo para salir adelante. Por favor, ayúdanos». Esas palabras me recorrieron el cuerpo como un frío helado. ¿De verdad pensaban que todo se solucionaría con una simple disculpa? ¿Después de tantos años de indiferencia? No podía aceptar sus palabras como algo genuino, no después de todo lo que había sufrido. No podían borrar con un par de frases lo que me habían hecho sentir durante toda mi vida. Miré a Alejandro, que permaneció en silencio, esperando una reacción. Yo no tenía compasión ni lástima. No después de todo lo que había descubierto, después de saber que nunca fui su verdadera hija, ni cuando su amor había sido más una obligación que un verdadero sentimiento. «¿Sabes qué?», les dije, con la voz más calmada y firme que pude reunir. «Lo que me piden ahora, es demasiado tarde. Me pidieron que confiara en ustedes toda mi vida y nunca lo hicieron. Me dieron techo, sí, pero nunca me dieron amor. Ustedes no me han querido nunca de la forma en que una hija debería ser amada. Ya no soy esa niña que esperaba un gesto de cariño. Ya no soy esa persona que necesita su aprobación». Cecilia me miró, sorprendida, como si no pudiera comprender la magnitud de lo que le decía. Alejandro, por su parte, se levantó y comenzó a hablar, como si aún tuviera alguna esperanza de cambiar las cosas. «Hija, por favor, no seas tan dura con nosotros. Sabemos que cometimos errores, pero lo que queremos es que nos perdones». «Perdonarlos no cambiaría nada», respondí, sin levantar la voz. «No cambiaría el hecho de que me criaron sin amor.
No cambiaría lo que me hicieron sentir. Lo que no puedo cambiar es que el tiempo se ha ido, y la oportunidad de ser una familia, para mí, ya pasó. Ya no soy la misma. Lo que me piden no lo puedo dar. Después de esa conversación, me fui de su casa. No volví a tener contacto con ellos. Habían perdido todo, y aunque sentí una punzada de tristeza, no me dejé llevar por ella. Ellos querían algo de mí, y yo les había dado lo que pude, un último acto de bondad, el último intento de acercarme. Pero no iba a ser la hija que ellos querían que fuera. Con el paso de los meses, mis padres adoptivos continuaron intentando comunicarse conmigo. A veces, los mensajes eran más dolorosos que las palabras, pues sentía la desesperación de que no podían aceptarlo. Pero era tarde, y lo supe con certeza, ya no había nada que pudiera hacer por ellos. Yo, por mi parte, seguía adelante. Había encontrado la paz en mi vida, rodeada de personas que me valoraban y me amaban de verdad. Mi familia biológica, aunque pequeña, me daba el espacio para ser quien realmente era. Y aunque Andrés ya no estaba físicamente, su legado seguía vivo en mí. Mi vida era mía, y eso era todo lo que necesitaba. Nunca imaginé que todo lo que había vivido me llevaría hasta aquí. Pero a veces, las lecciones más duras son las que nos enseñan quiénes somos realmente. Hoy, cuando miro atrás, sé que las decisiones que tomé fueron las correctas. No solo porque me dieron lo material que siempre soñé, sino porque me dieron el espacio para ser libre. Y por fin, soy feliz.